El día de hoy les traigo el tutorial para hacer este sombrero a crochet. Voy a estar utilizando 100 gramos de hilaza de algodón de aproximadamente 2 milímetros de grosor y gancho de 3.5 milímetros. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Y después hacemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas no van a contar como un punto. Y ahora vamos a estar trabajando dentro de este anillo. Vamos a hacer 10 medios puntos altos dentro de este anillo. Ya que terminamos, jalamos este hilo para cerrar el anillo. Y vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado en este primer medio punto alto que hicimos. Vamos a empezar la segunda vuelta subiendo con 2 cadenas. Recuerden que estas 2 cadenas no las vamos a tomar en cuenta. Y a partir de este punto en el que estamos, vamos a empezar a hacer aumentos. Tenemos que hacer un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Para hacer el aumento, lo único que tenemos que hacer son 2 medios puntos altos dentro de cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos haciendo un punto deslizado en este primer punto que hicimos. Al final de esta vuelta tenemos que tener 20 puntos. Y vamos a trabajar la tercera vuelta de la siguiente manera. Empezamos subiendo con 2 cadenas y en este punto en el que estamos solo vamos a hacer un medio punto alto. Nos vamos al siguiente punto y en este punto hacemos un aumento. Y repetimos, en el siguiente punto solo vamos a trabajar un medio punto alto y en el siguiente hacemos un aumento. Y así vamos a continuar haciendo un medio punto alto y después un aumento por toda la vuelta. Y ya que terminamos, cerramos la vuelta haciendo un punto deslizado en este primer punto que hicimos. Al final de esta vuelta tenemos que tener 30 medios puntos altos. Hacemos 2 cadenas. Vamos a comenzar haciendo 2 medios puntos altos. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y repetimos, hacemos 2 medios puntos altos. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y así vamos a repetir haciendo 2 medios puntos altos y después un aumento por toda la vuelta. Al final de la vuelta tenemos que tener 40 medios puntos altos. Para la siguiente vuelta vamos a empezar haciendo 3 medios puntos altos.
y después hacemos un aumento. Y repetimos, hacemos 3 medios puntos altos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Al final de la vuelta tenemos que tener 50 medios puntos altos. Y en esta vuelta vamos a estar haciendo 4 medios puntos altos y después hacemos un aumento. Y repetimos, hacemos 4 medios puntos altos y en el siguiente hacemos un aumento. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Al final de la vuelta tenemos que tener 60 medios puntos altos. Y así vamos a continuar trabajando con esta secuencia hasta que nuestro círculo tenga aproximadamente 16 centímetros de diámetro. En mi caso trabajé 10 vueltas en total y en la última vuelta me quedaron 100 medios puntos altos. Aquí ya terminé de trabajar con aumentos. En esta última vuelta hice 8 medios puntos altos y después un aumento y en total tuve 100 medios puntos altos en esta última vuelta. Y la siguiente vuelta la vamos a trabajar sin aumentos. Vamos a subir con 2 cadenas y empezando desde este punto en el que estamos, vamos a hacer medios puntos altos. Tenemos que hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Ya que terminamos, vamos a cerrar con punto deslizado en este primer punto que hicimos. Y esta siguiente vuelta la vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a empezar subiendo con 2 cadenas y en esta vuelta vamos a introducir el gancho tomando solo la hebra de atrás de cada uno de los puntos que tenemos. Vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos tomando solo la hebra de atrás. Y esto nos va a ayudar para marcar nuestro sombrero y que de esta parte se doble para darle forma a la parte de abajo. Ya que terminamos, vamos a cerrar haciendo un punto deslizado en este primer punto que hicimos. Y así es como se ve esta vuelta. Ahora vamos a continuar trabajando en la parte de abajo. Vamos a subir con 2 cadenas. Y a partir de este punto en el que estamos, vamos a empezar a hacer medios puntos altos. Y vamos a estar tomando el punto de manera normal. Vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Y recuerden que a partir de esta vuelta ya estamos tomando el punto de manera normal. Y ya que trabajamos por toda la vuelta, vamos a cerrarla haciendo un punto deslizado en este primer medio punto alto que hicimos. Y vamos a repetir, subimos con 2 cadenas y vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Y así vamos a continuar haciendo vueltas de medios puntos altos hasta que esta parte tenga el largo que queramos. En mi caso trabajé 10 vueltas de medios puntos altos en total, que son el equivalente a 10 centímetros. Aquí ya terminé de hacer las 10 vueltas y así es como se va viendo nuestro sombrero. Y ahora vamos a continuar trabajando con aumentos.
Como aquí en la parte de arriba, la última vuelta que hice con aumentos fue de 8 medios puntos altos y después un aumento, voy a retomar esa secuencia acá en la parte de abajo. Entonces voy a empezar subiendo con 2 cadenas y esta primera vuelta voy a hacer 9 medios puntos altos. Y después un aumento. Y así voy a repetir por toda la vuelta. Ustedes tienen que tomar en cuenta en qué número se quedaron en la parte de arriba para que puedan continuar con esa secuencia. Ya que terminamos, cerramos la vuelta haciendo un punto deslizado en este primer punto que hicimos y vamos a continuar trabajando con la secuencia de aumentos. En esta vuelta voy a hacer 10 medios puntos altos, y en el siguiente punto un aumento. Y así vamos a continuar trabajando con aumentos hasta que esta parte de nuestro sombrero tenga el ancho que queramos. En mi caso trabajé 7 vueltas con aumentos en total, que son el equivalente a 7 centímetros aproximadamente. Aquí ya terminé de hacer vueltas con aumentos. Esta última vuelta se la quise hacer en color blanco. Y ya que terminamos, cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Y así es como nos queda terminada la parte de nuestro sombrero. Lo pueden dejar así o lo pueden decorar como ustedes quieran. En mi caso, aunque no se me da el bordado, intenté bordarle unas flores utilizando una hilaza blanca más delgada, pero ustedes lo pueden decorar como ustedes quieran. Y así es como nos queda terminado nuestro sombrero. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales.